Hola, bienvenidos a Zona de Venganza. Hoy tengo una historia súper interesante para ti. Quédate conmigo hasta el final. Vamos a empezar. Me llamo Hazel Anderson. Tengo 30 años y vivo con mi esposo Philip, que es 5 años mayor que yo, y con nuestro hijo R, de 5 años. Somos una familia de 3. Hoy estoy en la boda de un amigo con mi esposo. Aunque los llamo amigos, en realidad son más cercanos a Philip que a mí. Yo solo los conozco de vista. La ceremonia se está llevando a cabo en un hotel de lujo y estoy completamente impresionada por lo elegante que es el lugar. Mientras tanto, mi esposo está saludando a conocidos que también vinieron al evento. Estuve en el baño por un rato. Al salir y regresar a la ceremonia, escuché una voz desagradable. Oh, mira ese artículo defectuoso. ¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Qué quieres decir con eso? Oh, es verdad. ¿Por qué hay un artículo defectuoso aquí? No los invité, ¿verdad? Sentí como si estuvieran intercambiando comentarios despectivos a mi alrededor. Además, parecían estar hablando en voz alta a propósito. Esto no era solo un chisme, era abiertamente ofensivo. Sin embargo, nadie me habló directamente. No quería relacionarme con gente tan grosera, así que decidí salir rápidamente del área. Espera, cosa fea. Puedes oírme, ¿no? Sentí que alguien me llamaba desde atrás, pero los ignoré. Mi nombre no es cosa fea, pensé, mientras caminaba firme por el pasillo. De repente, el sonido de pasos apresurados detrás de mí me puso nerviosa. Deberían haberse rendido ya. Los estoy ignorando, ¿por qué siguen con esa actitud?, pensé. Mientras reflexionaba, alguien me agarró del brazo. Parecía que habían corrido detrás de mí. El agarre era tan fuerte que me dolió. Espera un minuto. Te estoy hablando. Miré fijamente a la mujer que gritaba sin aliento y sacudí su brazo. No parecía esperar esa reacción y se tambaleó hacia atrás con un grito exagerado. Sentí que su comportamiento tan frágil no tenía sentido. Julia, ¿estás bien? ¿Por qué estás siendo tan violenta? Ignorancia. Eso sí es un problema. Otra mujer se apresuró a apoyarla mientras me lanzaba una mirada severa. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De verdad ya me olvidaste? Parece que eres muy egocéntrica y grosera. ¿Nos hemos conocido antes?, le pregunté. Ella levantó las cejas, sorprendida. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que tienes derecho a actuar así? Tú, que apenas terminaste la secundaria. Si dices que lo olvidaste, déjame refrescarte la memoria. Soy tu hermana, Julia. Al escuchar ese nombre, mi mente trató de hacer memoria. Y esta es nuestra madre. ¿De verdad vas a decir que olvidaste a tu propia madre? Ah, sí. Tal vez hubo alguien con ese nombre cerca de mí en el pasado. Negué ligeramente con la cabeza. Es una pérdida de tiempo tener un diálogo serio con estas personas. Al escuchar mi respuesta, las dos mujeres se molestaron aún más. En ese momento, 2 hombres llegaron apresurados. ¿Qué está pasando aquí? Escuchamos voces desde allá. Julia, ¿ya terminaste de arreglarte? Oh, sigues con tu ropa normal. Será mejor que te apresures y te cambies. Papá, Daniel, esta persona, dijo señalándome, esta persona sospechosa se ha colado en nuestra boda. Por favor, échenla de inmediato. La mujer que decía ser Julia me señaló mientras gritaba. ¿No les enseñaron que no es agradable señalar a la gente? Las reacciones de los 2 hombres que me miraron fueron completamente diferentes. El hombre llamado papá abrió mucho los ojos y luego mostró claramente una expresión de disgusto.
El hombre conocido como Daniel se quedó congelado, con una mirada de sorpresa, y su rostro palideció gradualmente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Hazel está aquí? ¿Qué hace aquí en un día tan feliz? Debe haberse colado por error, es insoportable. Oye, llama a seguridad rápidamente. Espera un minuto, ¿qué estás diciendo? Ten cuidado con lo que dices. Esta persona es. Mientras el hombre llamado papá estaba de acuerdo con Julia, Daniel habló, con el rostro pálido. Al ver esto, murmuró en voz baja. Probablemente no sabes nada. Mi comentario pasó desapercibido para los que me rodeaban. En ese momento, una nueva persona apareció. Era mi esposo Philip. Todos los ojos se volvieron hacia él, quien parecía un poco sorprendido. Lo siento, estaba regresando, pero me enredé con algunas personas extrañas. Dije esto con una sonrisa y me acerqué a Philip. Philip miró a su alrededor y murmuró brevemente. Pareció entender la situación de inmediato, su perspicacia fue realmente notable. Julia estaba sorprendida por la repentina aparición de Philip, pero cuando me paré a su lado, su expresión cambió drásticamente y me miró fijamente. Los dos supuestos padres de Julia aún no entendían del todo la situación y mostraban expresiones confundidas. Visiblemente nerviosos, Daniel fue el primero en hablar. Señor Anderson, me disculpo, mi esposa dijo algo inapropiado. Realmente lo siento por su esposa también. Vamos, Julia, discúlpate también. ¿Por qué debería disculparme? Ellos son los que deberían disculparse. Julia me señaló de nuevo mientras hablaba. Esta persona irrespetuosa se metió en nuestra boda importante. No sé cómo pasó esto, pero esta mujer es una desgracia para nuestra familia. Deberíamos haber cortado todo con ella hace mucho tiempo y nunca más volver a verla. Esperen, familia. Al escuchar estas palabras, Philip se sorprendió y miró de un lado a otro entre Julia y yo. En ese momento, los dos llamados papá y mamá intervinieron. Oh, querido, Daniel, lo siento mucho. Tenemos una hija mayor problemática. Es un tema tan embarazoso que ni siquiera es cómodo mencionarlo, y hemos logrado ocultarlo. De hecho, hasta ahora, probablemente la echamos de la casa hace 9 años. ¿Cómo se enteró de la boda de Julia? ¿Qué pretende hacer viniendo aquí sin invitación? Seguro no está planeando arruinar la boda. ¿En serio, Daniel? Esa chica es estúpida. Apenas terminó la secundaria y no pudo ir a la universidad después de graduarse. Solo andaba deambulando, haciendo trabajos de medio tiempo, se quedaba en casa y era una verdadera molestia. Era como un parásito. Debería estar agradecida de que le hayamos dado lo que necesitaba durante la secundaria. ¿Por qué se coló en mi boda? Recibí un trato tan duro, pero ya había cortado lazos con esta familia desde hace mucho tiempo y sin esfuerzo ignoré todos sus insultos. Estas personas eran mi familia, al menos eso es lo que decía el registro familiar. Sin embargo, mis padres adoraban a mi hermana, que es 6 años menor que yo, y me descuidaron desde que comencé a desarrollar mi propia identidad. La familia de mi padre ha sido conocida por producir médicos durante generaciones, y nuestro hogar era como una clínica. Mi madre trabajaba como enfermera en la clínica familiar. Para un extraño, nuestra familia podría haber parecido vivir sin mí, sin ningún problema. Sin embargo, la realidad era un hogar lleno de toxicidad. Recuerdo que me esforzaba por ganarme el amor de mis padres cuando era joven, pero renuncié a todas las expectativas de mi familia porque la razón por la cual favorecían a mi hermana era incomprensible para mí. Ella era considerada atractiva y yo no. No fue suerte, aunque suene raro, me evaluaba a mí misma. Yo era inteligente y sobresalía académicamente, por lo tanto, me concentré en mis estudios con el objetivo de salir de casa temprano. Durante ese tiempo,
sentí como si estuviera actuando el papel de la hermana mayor defectuosa en la familia. Escucha, no te dejaré ir a la universidad. Eres un defecto, no hay manera. Podrías entrar a la universidad, empezar a trabajar inmediatamente después de graduarte de la escuela, volverte independiente y contribuir económicamente a la casa. Es gracias a nosotros que alguien tan poco atractiva como tú pudo crecer. Nos debes una deuda de gratitud. Así es. Nunca pareces agradecida por lo que hicimos por ti con respecto a la universidad, gastos que podríamos haber destinado para Julia. Pero no hay un solo beneficio disponible para ti. Pasarás tu vida sirviéndonos, incluso si consigues un trabajo, no será nada significativo. Esto fue lo que mis padres me dijeron durante mi último año de secundaria. Por cierto, esta conversación fue grabada en su momento y se ha conservado hasta el día de hoy. Durante mis años de secundaria, grabé casi todo el abuso verbal y el comportamiento irracional de mi familia. Mi hermana Julia, al ver el trato constante de nuestros padres, también me despreciaba y siempre trataba de afirmar su dominio. Me voy a convertir en médico y tomaré el trabajo de papá en el futuro. Trabajaré lo suficientemente duro por los dos, ya que mi hermana mayor no puede. Oh, es muy agradable escuchar eso. Sí, aprende de sus errores y haz lo mejor que puedas. No te preocupes, Julia, tú puedes hacerlo. Sí, te apoyaremos por completo, a diferencia de tu hermana. Julia, eres verdaderamente nuestro orgullo. Tenían este tipo de conversaciones descaradamente frente a mí, era como algo sacado de una obra de teatro. Después de graduarme de la secundaria, trabajé en varios trabajos de medio tiempo durante aproximadamente 3 años. Todavía vivía en casa, pero técnicamente ellos decían que era una molestia, aunque no me dejaban irme a vivir por mi cuenta porque querían usarme como les convenía. Sin embargo, había alquilado un apartamento en secreto, aunque mi familia me decía constantemente que no me perdonarían si lo hacía. Esto no te lo permitiremos si lo haces después de convertirte en adulta. Me di cuenta de que ya no necesitaba su permiso. Claro que hubo complicaciones, como necesitar un garante para ciertas cosas. Por cierto, reporté intencionalmente menos ingresos de mis trabajos a medio tiempo, lo que hacía que la cantidad de dinero que pedía a mi familia fuera mínima. Además, empecé a invertir y gradualmente aumenté mis ahorros. Cuando Julia se estaba preparando para sus exámenes de ingreso a la secundaria, utilizó la excusa de que no podía concentrarse si yo estaba cerca, así que me echaron de la casa. Mis padres parecían asumir que eventualmente regresaría, pero para mí fue una oportunidad perfecta para independizarme. Debió ser una sorpresa para ellos que yo, que siempre fui menospreciada como incapaz de hacer algo por mi cuenta, no regresara. Sin embargo, eso pronto dejó de importarles, porque para mis padres tener a Julia era suficiente. Han pasado 9 años desde entonces. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, escuché una discusión cada vez más fuerte entre Julia y un hombre llamado Daniel. De hecho, hoy era el día de su boda, así que ahora están casados. Aunque el nombre de mi hermana podría haber estado en la invitación, lo tomé como una mera coincidencia y no le di mucha importancia. Mi interés en esta familia ya se había desvanecido. ¿Por qué te pones de su lado? He estado diciendo todo el tiempo que ella es sospechosa. Su sola presencia aquí arruina el ambiente. Échala rápido. Mira, te lo he dicho varias veces. Ella invitó a estas personas a la boda, ¿revisaste las invitaciones conmigo? Ya se registraron, son invitados oficiales, así que discúlpate por lo que hiciste. Daniel suplicó, y es preocupante que estas discusiones estén pasando justo antes de la boda. En ese momento, mi padre de repente dijo, con una mirada de sorpresa. Espera, ¿no es él el hijo del director del Hospital General Anderson? Mi madre también expresó sorpresa. ¿El Hospital General Anderson? ¿El famoso?
El esposo de mi hermana Julia también hizo eco de su sorpresa. En medio de todo esto, Philip se presentó. Encantado de conocerte, soy Philip Anderson. Esta es mi esposa Hazel. Y lo saludó con una sonrisa. Los padres de Philip son médicos distinguidos que han logrado mucho. El propio Philip está siendo preparado para seguir los pasos de su padre y estudia medicina con pasión. Al escuchar esto, mis padres abrieron los ojos con asombro. De repente, el esposo de mi hermana intervino. Es increíble, pero pensar que la esposa del doctor Anderson es la hermana de mi esposa, puede ser una coincidencia, pero es posible. Eso significa que ahora somos parientes. Dijo esto sin poder ocultar su sorpresa. Doctor Wells, me disculpo por cualquier problema que mi hijo haya causado en el pasado. Seguí interrumpiendo sus comentarios. El esposo de mi hermana, Daniel Wells, es médico y trabaja en un hospital universitario. Recientemente, había llevado a mi hijo allí porque se sentía mal, pero ese es el alcance de nuestra conexión. Philip ha tenido vínculos profesionales con médicos, y parece que Wells respeta mucho a Philip. ¿Cómo está ahora? Por lo que diagnostiqué, debería comenzar a recibir tratamiento de inmediato. Le sugiero que lo lleve a hacerse la prueba y hospitalizarlo en mi hospital. Daniel amablemente hizo esa oferta, pero le respondí que en realidad hemos decidido ver a otro médico para una segunda opinión. Es importante que sepas que no pude ocultar mi sorpresa ante su respuesta. Parecía que Daniel estaba intentando tratar a mi hijo como un caso especial, pero me incomodaba la idea de que mi hijo fuera visto como un objeto rentable. Por eso, rechacé suavemente su oferta con una sonrisa. De repente, una risa burlona resonó en el aire. ¿Por qué te comportas así? ¿Estás tratando de compensar el hecho de ser un graduado de secundaria casándote con un médico? ¿Eres estúpido? Casarte con el heredero de un gran hospital no eleva tu propio valor, tu educación sigue siendo la misma y tu pensamiento es demasiado superficial. Probablemente tienes un hijo pobre, niño, teniendo a ti como madre. Julia criticó. Oye, Julia, por favor para. Somos familia, ¿por qué sigues diciendo esas cosas? Daniel intentó mediar rápidamente. Sin embargo, mi hermana lo fulminó con la mirada. Ante sus palabras, parecía inquebrantable en su rectitud. De repente, Philip me habló. Hazel, ¿son realmente tu familia? Preguntó dudando. No, estas personas ya no pueden llamarse familia. Una verdadera familia no te regañaría de repente sin ningún motivo. No se negarían a darte de comer solo porque derramaste un poco de comida. Me darían ropa de segunda mano, encontrada en un contenedor de basura, mientras se reían y las comparaban con las marcas de alta gama que le dan a mi hermana. No tirarían mis materiales de estudio, alegando que soy demasiado estúpida para necesitarlos, ni remojarían mis libros de texto con agua para hacerlos inutilizables. Así que no, ya no son mi familia. Es cierto, una familia real no te dejaría sin ropa en el frío del invierno solo por no prestarle un libro a tu hermana, ni te encerraría en un cobertizo caliente en verano. No venderían silenciosamente tus pertenencias, ni te dirían directamente que se espera que trabajes toda la vida. La gente de nuestro pueblo ha notado el trato injusto en la clínica hacia los hermanos, que sospechan de abuso y no quieren llevarse a sus hijos. En realidad, es sorprendente que nadie lo haya denunciado cuando éramos niños, a pesar de que ahora sufrimos de ese maltrato. No se dieron cuenta de que ellos son la causa de todo esto, lo que demuestra lo grave que fue. Durante nuestra conversación, cuando se revelaron los actos crueles de mi pasado, Daniel se sorprendió. Mis padres también estaban atónitos al descubrir que sabía que su clínica estaba luchando financieramente. Desde que me fui de casa, esta información fue descubierta por mis suegros, quienes simpatizaron profundamente con las dificultades que sufrí y se sintieron aún más indignados que yo.
Philip también compartía sentimientos similares y había estado investigando la clínica de mis padres, posiblemente para usarla como venganza. Basta. Deja de mentir, no hicimos nada de eso. Es tu culpa por ser un fracaso. Daniel, no creas ni una palabra de lo que dice. Mi hermana protestó vehementemente, pero ya era demasiado tarde. Él la miró con desdén y pensé para mí misma que nada de esto hubiera pasado si ella me hubiera ignorado y se hubiera alejado en ese momento. No, pero en realidad eres tú quien miente. Daniel me respondió, mintiendo sobre lo que ella había dicho con incredulidad. ¿La señora Anderson solo se graduó de la secundaria? Tiene un título universitario, es una empresaria exitosa y la directora ejecutiva de una empresa dedicada a la alimentación hospitalaria. Ha sido fundamental para nuestra clínica. Mi hermana, exclamó ella, en estado de shock, mirándome como si estuviera viendo algo increíble. Mis padres estaban igualmente asombrados. Deja de mentir. Ella solo es una graduada de la secundaria. ¿Estás diciendo que fue a la universidad a nuestras espaldas sin que lo supiéramos?, dijo mi madre, acusándome. Sí, fui a la universidad. Ya era mayor de edad y no tenía ninguna obligación de informar a desconocidos que no son mi familia. Le respondí. ¿Cómo puedes hablarle así a tus padres? No te dimos permiso para ir a la universidad, gritó mi padre. ¿Por qué necesitaría su permiso?, respondí calmadamente, mientras ellos no podían ocultar su indignación. Después de la secundaria, trabajé en varios empleos y ahorré una cantidad considerable de dinero. Usé parte de esos fondos para pagar la matrícula universitaria. Todavía había mucho que quería aprender y seguir viviendo lejos de casa. Disfrutaba de mi libertad y sentía que podía hacer cualquier cosa. Mientras estaba en la universidad, empecé mi propio negocio y fue también cuando conocí a mi actual esposo. Reflexionar sobre esto me llena de muchas emociones. Mientras tanto, mi hermana murmuraba algo con el rostro pálido. No lo puedo creer, siempre pensé que ella era incapaz, una hermana inepta que no podía hacer nada por sí misma, que moriría en algún lugar después de ser expulsada. A pesar de todo eso, se graduó de la universidad, ahora es directora ejecutiva y está casada con el heredero de un hospital importante. ¿Por qué pensaba que sería la feliz? ¿Por qué ella tiene más éxito que yo? ¿Por qué se ve tan feliz? ¿Por qué? De hecho, tal vez sea porque, a pesar de ser tratada injustamente por nuestra familia, ella nunca se rindió y siguió trabajando duro. Tal vez la suerte también jugó un papel pequeño. Después de decir esto, miré a mi hermana con firmeza y, entonces, revelé un hecho impactante. Por cierto, escuché que abandonaste la secundaria. ¿Es cierto? Esta revelación sorprendió completamente a todos, incluidos mis antiguos padres y Daniel. ¿De qué estás hablando de repente? ¿Quién abandonó la secundaria?, respondió mi hermana. Admiré su valentía al hacerlo. Escuché de un pariente lejano, que siempre ha sido amable con nosotros, que después de que me fui de casa, sobreestimaste tus capacidades. Pensaste que podrías ingresar fácilmente a cualquier escuela prestigiosa sin estudiar. Fuiste al examen sin preparación y terminaste escribiendo casi nada, lo que resultó en el fracaso que se esperaba. Después de eso, te volviste rebelde en casa y estuviste en un estado de reclusión por mucho tiempo. Fue hace poco cuando regresaste a la sociedad, después de que nuestros padres te presentaron a Daniel como un posible esposo para ti, expliqué mientras hablaba. La expresión de Daniel se volvió cada vez más severa, mientras que mis padres y mi hermana palidecieron. El pariente que proporcionó esta información es un primo lejano de mi padre, conocido por su habilidad para reunir información. A pesar de habernos visto solo unas pocas veces durante mi infancia, me cuidó e incluso actuó como mi garante. ¿Qué cosa sin fundamento estás diciendo?, protestó mi hermana, temblando. Pero yo continué. En realidad,
La afirmación de que trabajas en medicina y en administración también es falsa, ¿no es así? En realidad, no tienes las calificaciones y solo haces tareas menores que no te corresponden, sin ningún deber especializado. Es bueno que al menos mantengas una ética profesional mínima. Basta. Tus palabras están llenas de mentiras, todo es falso, gritó mi hermana. Tal vez lo que escuché fue solo un rumor. Después de todo, si lo crees o no depende de ti, respondí. En eso, mi hermana de repente se volvió hacia Daniel, estudiando su expresión atentamente. En su rostro había duda, confusión y claro, desdén. Julia, anteriormente nos dijiste que te graduaste de una prestigiosa universidad de mujeres, tenías títulos y estabas apoyando al hospital de tu familia. ¿Estás diciendo que todo eso fue una mentira? Falsificar credenciales académicas para engañar a la gente es claramente fraudulento. ¿Me has engañado?, preguntó Daniel intencionadamente. No, Daniel, no confíes solo en su palabra. Eres mi marido, deberías confiar en mí, suplicó mi hermana. Entonces, por favor, nombra al menos un profesor de la universidad de la que afirmas haberte graduado, lo desafió directamente. Claramente, mi hermana se puso nerviosa. Luchó por responder. Eso no es relevante ahora. ¿Realmente no está bien? Llamemos a un profesor del departamento al que dices haber asistido, ahora mismo. El profesor también es amigo de la familia de nuestros padres y tiene una relación muy cercana con nosotros, dijo Daniel, decidido a desentrañar la verdad de una vez por todas. Daniel tomó tranquilamente su teléfono inteligente. Por favor, detente, eso no es necesario. Daniel, si confías en mí, eso es todo, intentó decir Julia, nerviosa. Basta, gritó, y de repente, Julia le arrebató el teléfono de las manos a Daniel y lo arrojó con fuerza al suelo. No hay necesidad de verificarlo, solo créanme, dijo, furiosa. Luego, pisoteó el teléfono con sus tacones altos, sin piedad, varias veces. Julia estaba destruyendo el teléfono, su expresión en ese momento estaba distorsionada por la rabia, parecía la cara de un monstruo. Esta escena sorprendió mucho a Daniel, y la gente alrededor estaba atónita por su acción repentina. Mis padres intentaron calmar a Julia, pero su ira no parecía fácil de controlar. La conmoción llamó la atención de los demás invitados y del personal del lugar, quienes se reunieron alrededor, mirándonos con caras preocupadas. El lugar se sumió en un caos momentáneo, una perturbación muy intensa que creció rápidamente. A pesar de estar ahí, sentí como si todo esto le estuviera pasando a otra persona. Ya no podía sentir ninguna conexión familiar con mi hermana ni con los demás presentes. Para mí, mi familia ahora solo la componían mi esposo y mi hijo. «¿Nos vamos a casa?», le sugerí a mi esposo. Philip parecía un poco sorprendido y me preguntó. ¿Ya terminamos? Sí, le respondí, sonriendo tranquilamente. Está bien, vamos a casa. Ah, y pasemos por la pastelería de este hotel en el camino de regreso y compremos un pastel delicioso. Hay uno que ha sido muy popular últimamente. Oye, eso suena como una buena idea. Vamos a recoger un pastel en el camino a casa. Philip estuvo de acuerdo y salimos del lugar, riendo un poco. Más tarde escuché que Daniel estuvo involucrado en una demanda por hacer diagnósticos falsos a pacientes y cobrarles honorarios médicos excesivos. Después de esto, mis expadres, que se encontraban en una situación desesperada, buscaron mi apoyo. Sin embargo, no sabían cómo contactarme y, finalmente, se presentaron en el hospital donde trabaja mi esposo, queriendo vernos. Así que ella es la nuera del hospital. Heredará, ella es nuestra hija, por favor, déjenos verla de inmediato. Contactar al hijo del director del hospital debería resolver este problema al instante. Realmente estamos en problemas, necesitamos que ella pague el dinero. Con amabilidad la criamos. Somos familia, así que es natural buscar ayuda.
Es cierto, honestamente, nunca pensé que sería tan útil, pero vale la pena criarlos, ¿no? Nunca imaginé que encontraría una pareja más adecuada que Julia. Ahora estamos en la política con el hijo del director del hospital, por lo que es natural que busquemos apoyo. Proclamaron en voz alta en la recepción, causando un gran alboroto. Sin embargo, no fuimos ni mi esposo ni yo quienes respondimos, sino más bien, coincidencialmente, mis suegros. Una mirada severa le preguntó firmemente a mis padres qué asunto tenían con nuestra hija. Mis padres estaban inquietos por esa respuesta tan dura, literalmente se congelaron en el lugar y rápidamente se fueron. Intentaron comunicarse con nosotros varias veces después, pero como no se concentraron en resolver sus propios problemas comerciales, su hospital finalmente tuvo que cerrar. Cuando me enteré del cierre, no sentí ninguna emoción especial. En cambio, sentí un alivio, como si hubieran cosechado lo que sembraron. Pensé que fue uno de los momentos más refrescantes. Después supe que Julia y Daniel se habían divorciado. Fue sorprendente que su matrimonio hubiera durado siquiera unos meses. La demanda en la que estuvo involucrado Daniel y su posterior despido del hospital probablemente fue el golpe fatal para su relación. Julia parecía decidida a superar mi felicidad y encontrar más alegría, pero siguió tomando malas decisiones en el camino. Como primer paso, comenzó a tener una aventura en secreto con un médico casado, mucho mayor que ella, con la esperanza de encontrar una posición más ventajosa. Sin embargo, este asunto pronto salió a la luz y se convirtió en un gran problema cuando la esposa del médico exigió una compensación. Desesperada, buscó la ayuda de sus padres para resolver la situación, pero ellos rápidamente la rechazaron. La llamaron una desgracia para la familia. No sé con certeza qué le pasó después, pero sé que reprobó sus exámenes de ingreso a la escuela secundaria y, como resultado, vivió reclusa en casa durante mucho tiempo, aislada de la sociedad. Sin saberlo, empezó a trabajar en el mundo nocturno, enfrentando dificultades que eventualmente la llevaron a problemas de salud y, finalmente, a quedarse sin hogar. Estas historias hicieron que mi interés en ella fuera disminuyendo poco a poco. Mientras tanto, a medida que se acercaba la jubilación, mis expadres luchaban por conseguir trabajo como médicos o enfermeras, pero parecía que ningún hospital los aceptaba debido a su mala reputación de tantos años. Esto probablemente es una consecuencia de cómo me trataron. En el pasado, ahora no son más que personas de mi pasado y ya no tengo la capacidad de dedicarles tiempo a pensar en ellos. En cuanto a mi hijo, afortunadamente, después de los exámenes en otro centro médico, ya no necesita ser hospitalizado y su condición ha mejorado significativamente. Con la medicación adecuada, seguiré haciendo todo lo que pueda para proteger a mi familia.